El diablo llegó a la puerta de Rhea Morland no con cuernos ni azufre, sino con el polvo del territorio de Arizona pegado en sus labios y un agujero en el vientre del tamaño de una moneda de plata. En aquella tierra implacable, donde la compasión valía menos que el agua, una aprendía a apartar la mirada del peligro. Pero Rhea había enterrado a un esposo, Orrin Morland, arrebatado por la fiebre en el invierno pasado, y reconocía en aquel desconocido la expresión de alguien a quien se le escapaban los últimos granos de arena de su reloj. Ese día tomó una decisión, un gesto sencillo de humanidad. Nunca imaginó que le costaría todo lo que poseía, ni que la conduciría a una fortuna capaz de condenar un alma más rápido que una bala. El sol caía como un martillo despiadado sobre la extensión sonorense, golpeando la tierra resquebrajada y la testaruda cabaña solitaria que Rhea llamaba hogar. Aquel lugar había sido levantado con sudor y astillas por su difunto esposo, Orrin Morland, un hombre de manos endurecidas y esperanzas altas que ahora eran polvo, igual que el cauce seco del arroyo que un día corrió a unos pasos del porche. La vida de Rhea era un compás de supervivencia, cuidando las gallinas, remendando el techo, sacando agua de un pozo que cada mes parecía volverse más profundo y tacaño. Su mundo era pequeño, delineado por la silueta dentada de las montañas Superstición a lo lejos y el espejismo ardiente que borraba el horizonte. La soledad era su acompañante constante, una presencia silenciosa que se sentaba con ella durante las comidas y se tendía a su lado en la cama vacía por las noches. Fue un martes, con el aire tan denso y caliente que se podía masticar, cuando el ritmo de su vida se quebró. Estaba remendando un saco de arpillera en el porche, la aguja reflejando un destello de plata bajo la luz asfixiante, cuando lo vio. Al principio solo era una mancha temblorosa en la distancia, una figura oscura deformada por el calor, quizá un jinete, pero el contorno avanzaba tambaleante, como una marioneta rota en el escenario del mundo. Su mano fue instintivamente hacia la vieja Winchester, apoyada en el marco de la puerta. Orrin le había enseñado a disparar, su voz paciente pero firme. «Rhea, aquí fuera, la diferencia entre un vecino y una amenaza es medio segundo de duda». La figura se acercó más, transformándose de mancha en forma humana. Venía a pie, sentencia segura en aquel calor. Llevaba ropa oscura cubierta de polvo y avanzaba con un paso arrastrado y doloroso, una mano presionando con fuerza su abdomen. No caminaba hacia la cabaña, sino que parecía caer en su dirección. Se desplomó a menos de 20 pasos de la cerca, un montón de mezclilla y desesperación. Durante un largo minuto, Rhea no se movió. Cada instinto, cada advertencia susurrada por el viento, le gritaba que atrancara la puerta y esperara a que los buitres hicieran su trabajo. Aquello era tierra de forajidos. Desde las colinas aún bajaban incursiones apache, y hombres con precio por su cabeza usaban los grandes espacios para desaparecer. Ese hombre llevaba el sello del peligro tan claramente como una res marcada a fuego. Pero entonces, un gemido bajo flotó en el aire ardiente. No era un grito de agresión ni una exigencia. Era un sonido de miseria profunda, sin fondo. Era el mismo ruido que escuchó de Orrin en sus últimos días, un sonido que raspaba el alma. La vacilación se desgastó bajo una compasión que creía marchita por la dureza del desierto. Lo observó, los nudillos blancos sobre la culata del rifle. Intentó incorporarse, el rostro cubierto de polvo pálido, y volvió a caer, la cabeza golpeando el suelo duro con un golpe sordo. Agua. La palabra salió como un soplo seco, casi inaudible, como hojas muertas arrastradas sobre piedra. Colgándose el rifle al hombro, Rhea desenganchó el cucharón de lata del cubo del pozo. Lo llenó con agua fresca y valiosa, las gotas derramadas desapareciendo sobre la madera sedienta del porche antes de ser vistas. Caminó despacio, con paso decidido, las botas crujiendo sobre la tierra reseca. El hombre no se movió al sentirla cerca. De cerca estaba peor de lo que imaginaba. El rostro hundido,
los labios partidos y sangrantes. Una mancha oscura y fea se extendía desde la mano que sujetaba su costado, empapando la camisa con un color que no era polvo del camino. Un balazo, lo bastante viejo para estar costroso y supurante, pero lo bastante fresco para seguir matándolo. Sus ojos, cuando parpadearon, eran de un azul sorprendentemente pálido, nublados por el dolor y la fiebre. «Por favor», exhaló. Rhea se arrodilló, manteniendo el rifle al alcance. Miró su rostro, buscando la maldad evidente que esperaba encontrar. Solo vio a un hombre al borde del abismo. Levantó el cucharón hasta sus labios. Bebió como quien ha olvidado el sabor del agua, la nuez de su garganta subiendo y bajando, mientras cerraba los ojos con una especie de alivio doloroso. Parte del líquido se deslizó por su barbilla, dejando surcos limpios entre la mugre. Cuando el cucharón se vació, su cabeza cayó hacia atrás. Sus ojos encontraron los de ella, y por un instante la niebla del dolor se disipó. Hubo un destello de algo, sorpresa, gratitud, quizá incluso vergüenza. Intentó hablar, pero solo consiguió toser con un sonido áspero en el pecho. «Necesitas un médico», dijo ella, su voz extraña en el silencio. Soltó una risa débil y rota que terminó en una mueca. «Demasiado tarde para ungüentos y whisky». Se incorporó un poco, la mirada fija en ella. «¿Por qué?» La pregunta quedó suspendida. ¿Por qué lo había ayudado? Porque era una tonta, porque estaba sola, porque en sus ojos moribundos vio reflejados los últimos momentos de su esposo. «Todo el mundo merece agua», lo dijo sin más. Era la única verdad que podía ofrecer. Le llevó más, y un trozo de cecina que apenas pudo masticar. No tuvo fuerzas ni ánimo para arrastrarlo al interior, y él tampoco parecía desearlo. Era como un animal que había encontrado un rincón de sombra para morir. Lo dejó recargado contra un poste de la cerca, mientras el sol iniciaba su lenta y despiadada caída, tiñendo el cielo con tonos brutales de rojo y naranja. No le preguntó su nombre. Él no lo ofreció. Entró, atrancó la puerta y se sentó en la oscuridad con la Winchester sobre las piernas. Escuchó los sonidos nocturnos, los coyotes, los insectos, el latido acelerado de su propio corazón. Prestó oído esperando un quejido, un último suspiro, o el ruido de algún jinete trayendo problemas hasta su puerta. Pero solo hubo silencio. Cuando por fin el sueño la venció, fue inquieto, lleno de imágenes de hombres agonizando y fantasmas de esperanzas perdidas. La primera luz del alba apareció como una promesa gris cuando Rhea Morland despertó, el cuello rígido por dormir en la silla. La Winchester pesaba sobre su regazo. Por un instante, los sucesos del día anterior parecieron un delirio febril provocado por el calor y la soledad. Luego recordó aquellos ojos azules, la mancha oscura en su camisa, el roce áspero de su voz. Se incorporó, las articulaciones protestando, y miró a través del cristal sucio de la ventana. El lugar junto al poste estaba vacío, y un nudo helado se apretó en su estómago. ¿Había reptado para morir entre los matorrales? ¿O había recuperado fuerzas? Estaría acechando cerca, esperando que ella saliera, un depredador debilitado pero aún peligroso. Tomó el rifle, el corazón martilleando un ritmo nervioso contra sus costillas. Revisó la carga, un hábito que Orrin Morland le había inculcado antes de que la fiebre se lo llevara. El aire estaba fresco, un respiro temporal antes del infierno que llegaría con el día. El mundo se bañaba en colores suaves de luto, y allí, en su porche, colocado con orden frente a la puerta, había un saco pesado de cuero. No era un petate ni una alforja. Era una bolsa con cordón, de las que se usan para grano o mineral, y estaba abultada. Atado al cordón había un trozo de cuero crudo, y sujeto a él, un pequeño pájaro de madera toscamente tallado. Un emberwing. Estaba sorprendentemente detallado, obra de alguien con tiempo y una navaja paciente. Rhea lo observó, su mente negándose a enlazar las piezas. El forajido se había marchado, y esto quedaba en su lugar, un trueque, un pago.
Empujó el saco con la punta de la bota. Era pesado, increíblemente pesado, y emitió un sonido denso y apagado al moverse. No era el ruido de piedras, ni el de herramientas, era un sonido que había escuchado pocas veces en su vida. En la oficina de tasación del cercano pueblo de Hollow Benfolk. Era el sonido de la riqueza. Con manos temblorosas, se arrodilló y aflojó el cordón. El cuero se abrió y la luz pálida de la mañana iluminó el interior, reflejándose en su contenido. Rhea soltó un jadeo, la mano volando hacia su boca. Oro. No polvo, ni unas pocas pepitas miserables. El saco estaba lleno de monedas de oro. La mayoría eran doble águila, con el rostro severo de la dama Libertad. También había pedazos pesados y toscos de oro sin refinar, brillando con un tono mantecoso opaco. Era una fortuna. Más dinero del que había visto jamás, más de lo que Hollow Benfolk veía en un año. Era suficiente para comprar un rancho en tierras más verdes, tener una vida sin la rutina del hambre y la pobreza, escapar de los fantasmas que rondaban aquel paraje árido. Miró alrededor, con los ojos recorriendo el horizonte con desesperación. Nada. El hombre se había ido, desvanecido de vuelta al desierto que lo había parido. Había sido un fantasma, y había dejado un tesoro fantasma. Su primera reacción fue un vértigo eufórico. Un milagro, una recompensa por su pequeño acto de bondad. Pero a medida que el sol ascendía, proyectando sombras largas y afiladas sobre la tierra, la euforia se tornó en un miedo profundo y espeso. Aquello no era un milagro, era una maldición. Hombres como él no conseguían tal fortuna honestamente. Ese oro no había sido minado, había sido robado. Estaba manchado de sangre, violencia y pecado. Y los hombres que lo roban suelen tener enemigos, enemigos que buscarían ese saco. De pronto Emberwing pareció un presagio, no un obsequio. No solo le había pagado por el agua, le había pasado una carga. Estaba muriendo. Y se había librado de aquello que seguramente atraerían su rastro y su muerte, dejándolo en la puerta de una mujer solitaria a la que no conocía. O quizás sabía lo suficiente. Sabía que estaba sola, aislada, un escondite perfecto. El pánico, frío y punzante, atravesó su sorpresa. Tenía que ocultarlo. No podía dejarlo allí. Arrastró el saco pesado hacia el interior, el tintineo de las monedas sonando obsceno en el silencio de su cabaña. Su hogar, antes refugio humilde y honesto, ahora se sentía manchado. Las tablas que había fregado, la mesa que Orrin Morland había construido, el fogón de piedra, todos parecían testigos de aquel secreto sucio y repentino. ¿Dónde podría esconderlo? No en la cabaña. Cualquiera buscándolo desmontaría tabla por tabla. El sótano, demasiado obvio. El pozo, quizá nunca podría recuperarlo. Sus ojos se posaron en el hogar. Las piedras estaban flojas en un punto. Una reparación que Orrin Morland había planeado antes de que la fiebre lo arrebatara. Las levantó, los dedos rascando la argamasa. Bajo las piedras apareció un hueco oscuro y fresco. Tendría que bastar. Una a una fue vaciando allí las monedas y los trozos de oro, hasta que sus manos quedaron cubiertas con aquel polvo metálico extraño, polvo que olía a fortuna ajena. Lo último que colocó fue el pequeño Emberwing de madera. No sabía por qué. Volvió a poner las piedras, barriendo tierra y hollín en las grietas para que pareciera intacto. Quemó la bolsa de cuero en su estufa, mirando cómo las llamas devoraban la prueba, hasta que solo quedaron unos ojales de latón entre las cenizas. Para el mediodía, era como si nada hubiera ocurrido. El forajido había desaparecido, el saco también. Solo quedaban el sol, el polvo y un secreto enterrado bajo su fogón, que pesaba más que cualquier roca. Siguió con sus quehaceres, con movimientos rígidos y mecánicos, pero cada sombra parecía alargarse con forma de hombre. Cada soplo de viento sonaba como cascos golpeando tierra. Había dado agua a un moribundo, y él, en pago, le había entregado un motivo para temer la salida del sol. El oro no era una llave de libertad.
Era la puerta de una prisión, y ella misma acababa de echar el cerrojo. Pasaron 2 días, parecidos al anterior, y sin embargo distintos en lo esencial. El calor era el mismo, las tareas también, pero el mundo de Rhea Morland ahora estaba cubierto por un velo de ansiedad constante. Comía poco, dormía menos. Se sorprendía mirando el fogón, imaginando el peso inerte del oro bajo las piedras, un dragón dormido en el corazón de su casa. El pueblo más cercano, Hollow Bend Folk, quedaba a unas 10 millas, un trayecto que hacía cada pocas semanas para comprar harina, sal y escuchar noticias. Era un conjunto polvoriento de edificios de madera, apiñados como si buscasen protección del vacío enorme que los rodeaba. Hollow Bend Folk tenía sheriff, tienda, cantina y herrero, los 4 pilares de la civilización del territorio. Rhea temía el viaje, pero sus provisiones estaban bajas, y alterar su rutina sería como levantar una bandera de advertencia. La normalidad era su único camuflaje. Enganchó a su vieja mula, una bestia terca llamada Margarita, al carro, y partió con la Winchester sobre el asiento junto a ella. El trayecto se sintió distinto esta vez. El paisaje familiar de mezquites y saguaros parecía observarla. Se sintió expuesta, como si el oro bajo su fogón emitiera una señal visible, un llamado para ojos codiciosos. Hollow Bend Folk hervía con más movimiento de lo habitual. Había caballos atados en cada poste y grupos de hombres frente a la cantina, hablando en tono bajo y grave. Al amarrar a Margarita frente a la tienda de Elden Pikehurst, vio el motivo de la tensión. 4 hombres desconocidos descansaban contra la baranda del porche de la cantina. No eran buscadores ni vaqueros comunes. Tenían rostros duros y atentos, ropas gastadas por el camino, pero su equipo, cartucheras, fundas, culatas, estaba bien cuidado. Se movían con una quietud depredadora que le erizó la piel. Uno destacaba, más alto que los demás, vestido con un gabán negro pese al calor. Tenía una expresión hambrienta, nariz afilada y unos ojos que no parecían perder detalle. Observaba el pueblo con aire calculador, como un zopilote midiendo la carne disponible. Dentro de la tienda, el aire olía a café, cuero y preocupación. Elden Pikehurst, con su vientre redondo y cabeza calva que escondían una mente despierta y lengua más afilada aún, estaba llenando su saco de harina. «Mejor anda con cuidado en el camino de vuelta, Rhea», murmuró con voz más baja de lo habitual. «Llegaron forasteros, y no del tipo amable». «Los vi», respondió ella, intentando que su voz no temblara. «¿Quiénes son?» Pikehurst se inclinó sobre el mostrador. «Preguntan por un hombre y por una caja fuerte de Wells Fargo que desapareció cerca de los Pinolenos hace 2 semanas, la misma que dejó a 2 guardias muertos». La sangre de Rhea se heló. Un robo a Wells Fargo. 2 hombres muertos. El peso del oro bajo su hogar parecía aplastarle el pecho, cortándole el aire. Dicen que la banda se traicionó entre ellos. Pikehurst siguió, animándose con su relato. Uno de ellos, un tipo llamado Corbin Slate, se largó con todo el botín tras una pelea interna. El cabecilla, un desgraciado llamado Thorn Blackridge, quiere recuperar su oro y la piel de Slate. Corbin Slate. El nombre la golpeó como puñetazo. Ahora tenía nombre su fantasma. Un nombre ligado a sangre y robo. Ese del gabán negro, señaló Pikehurst con la barbilla hacia la calle. Apuesto a que es Thorn Blackridge. Tiene ojos de serpiente, fríos. El sheriff anda vigilando, pero Sheriff Barrow Hux es un solo hombre. Rhea pagó sus compras, las manos torpes con las monedas gastadas. La ironía le quemó la garganta. Tenía una fortuna escondida, y sin embargo estaba pagando harina con centavos. Se obligó a conversar de cosas triviales, preguntar por el reuma de la esposa del tendero, mantener las apariencias de una vida común. Pero su mente corría en todas direcciones. Thorn Blackridge estaba allí, buscando a Corbin Slate. Y buscando el oro. Su oro. Mientras cargaba las provisiones al carro,
Sintió la mirada del hombre del gabán negro sobre ella. No lo miró directamente, pero podía sentir la fuerza de su mirada, como una presión física en la nuca. Él examinaba a todos y todo, evaluando, buscando cualquier ondulación en la superficie tranquila del pueblo. El camino de regreso fue un suplicio. Cada sombra era Thorn Blackridge. Cada ruido era su banda acercándose. Condujo a la mula más rápido de lo habitual, con un nudo de puro terror apretándole la garganta. Cuando al fin vio su cabaña, ya no parecía refugio. Parecía una trampa. Descargó las provisiones con prisa febril, mirando una y otra vez por encima del hombro. Pensó en desenterrar el oro, sacarlo al desierto y esconderlo en cualquier otro lugar. Pero los hombres de Thorn Blackridge eran rastreadores. Encontrarían cualquier señal reciente. No, el oro estaba más seguro donde dormía, bajo el corazón de su hogar. Pero eso significaba que el peligro estaba allí también. Esa noche, ni siquiera intentó dormir. Se quedó en la oscuridad, con la Winchester entre las manos, escuchando. El viento aullaba en las esquinas de la cabaña, sonando como susurros de muertos. El oro bajo sus pies parecía un imán atrayendo el mal hacia su pequeño hogar. Pensó en Corbin Slate. ¿Habría sobrevivido o el desierto lo habría devorado? ¿Sabía él que Thorn Blackridge lo buscaría hasta allí? Una parte de ella lo maldijo, al hombre que había traído esa plaga a su casa. Pero otra parte, más pequeña, recordó el agradecimiento en sus ojos febriles. Estaba muriendo. Había dejado el oro no solo para aligerarse, sino como pago, como intento desesperado de hacer algo bueno al final de una vida mala. No importaba. Las buenas intenciones abrían un camino directo a un infierno particular, y Rhea Morland comenzaba a sentir el calor subiendo por las tablas del suelo. La sombra de Thorn Blackridge ahora se extendía desde Hollow Benfolk hasta su puerta. Era cuestión de tiempo para que llegara. Una semana se arrastró, cada día más caluroso y tenso que el anterior. Rhea vivió en alerta constante. Cualquier ruido inesperado hacía que su mano volara hacia el rifle. Thorn Blackridge y sus hombres permanecieron en Hollow Benfolk, una presencia sofocante que estrangulaba el espíritu relajado del pueblo. Eran pacientes, como arañas esperando en la red. Bebían en la cantina, observaban los movimientos y dejaban que su reputación trabajara por ellos. El miedo era una herramienta fina para aflojar lenguas. Sheriff Barrow Hawks era un hombre endurecido por el territorio. No era un pistolero legendario, solo un hombre práctico y atento, que entendía que la ley, muchas veces, era solo una sugerencia en esas tierras. Había visto antes a los del tipo de Thorn Blackridge. Eran una tormenta en el horizonte, y él era un pararrayos solitario. Sheriff Barrow Hawks había visto a Rhea en su última visita al pueblo. Conoció a ella y a Orrin Morland durante años. Había compartido tragos con su esposo más de una vez. Sabía de su situación. Sabía que era una mujer callada y resistente, firme como roca. Pero ese día la encontró quebradiza. Sus ojos huidizos, manos temblorosas mientras pagaba a Elden Pikehurst. Era algo mínimo, una nota falsa en la melodía conocida de su carácter. Pero Sheriff Barrow Hawks tenía talento para notar esas cosas. En un jueves abrasador, decidió actuar sobre su inquietud. Ensilló su caballo y salió de Hollow Benfolk, diciendo a Deputy Fen Lowran que revisaría unos ranchos alejados. Era parcialmente verdad, pero su destino principal era la propiedad de los Morland. Rhea vio la nube de polvo mucho antes de que él llegara. Su corazón saltó a la garganta, un viejo oleaje de terror corriendo por su cuerpo. ¿Sería Thorn Blackridge? ¿Acaso había terminado todo? Corrió dentro, tomó la Winchester y observó desde la ventana conteniendo la respiración. Cuando la figura se convirtió en el contorno familiar de Sheriff Barrow Hawks, el miedo no desapareció, solo cambió de sabor, del pánico al lobo al desasosiego ante el pastor. Lo recibió en el porche, fingiendo calma. Sentía el rifle suelto en la mano, el cañón apuntando al suelo. «Sheriff», dijo, la voz demasiado tensa,
¿Qué lo trae hasta aquí? Sheriff Barrow Hughes se quitó el sombrero, sus ojos notando el arma, los nudillos blancos, las ojeras profundas. Ría, solo haciendo mis rondas. Con esos tipos en el pueblo, pensé que era mejor ver si todos están bien. Todo está bien, Barrow. Mintió. El nombre le supo extraño. Lo usaba poco, siempre discreta. Me alegra oírlo, respondió él, aunque su gesto indicaba que no lo creía. Bajó del caballo, el cuero del sillín crujiendo en el silencio. ¿Te importa si tomo un trago de tu pozo? Ha sido un viaje caliente. Era una prueba, una forma de acercarse, ver más. Claro. Mientras ella manejaba la polea, la mirada de Sheriff Barrow Hughes recorrió la propiedad. Notó las huellas del carro, el estado de la cerca, la forma en que las gallinas se dispersaban nerviosas. Buscaba cualquier detalle fuera de lugar. Sus ojos se detuvieron en la tierra junto al poste donde Corbin Slate había caído. Tomó el cucharón, bebió con profundidad y luego se apoyó en la baranda del porche, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Su postura era relajada, pero sus ojos estaban afilados. «Ría», empezó, con un tono sereno pero firme. «Eldon Pikehurst había mencionado que te vio en el pueblo la semana pasada. Dijo que parecías algo inquieta». «El calor», respondió ella rápido. «Y esos hombres pondrían nervioso a cualquiera». «Eso sí», concedió Sheriff Barrow Hughes, asintiendo despacio. «Están buscando a un hombre, Corbin Slate. ¿Has escuchado el nombre?» Ella negó con la cabeza, rogando que su rostro no la delatara. No podría decir que sí. Era parte de su banda. Asaltaron una diligencia de Wells Fargo. Slate, al parecer, le disparó a su compañero y huyó con todo. Thorne Blackridge piensa que tomó rumbo por aquí. Dice que Slate tenía un balazo en el vientre. No habría llegado lejos. Los ojos del sheriff se clavaron en los de ella. ¿No has visto desconocidos por estos rumbos? Alguno a pie, buscando agua. La pregunta era una lanza dirigida al centro de su secreto. El mundo pareció inclinarse. El aire se volvió delgado. Sentía el peso del oro como presión fantasma en la espalda. Solo necesitaba decir un simple no. Pero en ese instante, bajo la mirada firme y sabia del sheriff, la mentira se sintió inmensa, una montaña que tendría que escalar el resto de su vida. «Nadie», murmuró ella, «nadie en absoluto». Sheriff Barrow Hughes sostuvo su mirada un largo momento, su expresión imposible de leer. Sabía que mentía. Ella lo vio en el leve endurecimiento de su mandíbula, en la forma en que sus ojos no parpadearon. No conocía la verdad, pero sabía que ocultaba algo. Era un hombre que entendía los matices de la supervivencia en el territorio, y sabía que la desesperación hacía actuar fuera de lo común. Soltó un suspiro largo y cansado. Se apartó de la baranda. «Muy bien, Rea. Ten a mano esa Winchester, y si ves algo, manda aviso. No intentes hacerte la valiente. Thorne Blackridge no es hombre con quien jugar». «Lo haré, sheriff». «Gracias». Montó su caballo y giró para irse. Entonces se detuvo, mirándola de nuevo. «Orrin Morland era un buen hombre», dijo, con la voz más suave. «No querría verte metida en un problema que no puedas manejar». Las palabras fueron consuelo y advertencia. Se tocó el sombrero y se marchó, dejando a Ria Morland sola en el porche, temblando. La visita del sheriff lo había cambiado todo. Su secreto ya no le pertenecía del todo. Él sospechaba. No la había presionado, quizá por respeto a su viudez, o tal vez porque no tenía pruebas suficientes. Pero había plantado una bandera. Estaba atento. Ahora ella quedaba atrapada entre dos fuerzas terribles: la brutalidad sin ley de Thorne Blackridge y el ojo paciente y vigilante de la ley. La cabaña se sintió más pequeña, sus paredes cerrándose sobre ella. El oro ya no era solo causa de miedo. Era evidencia. Evidencia que podría llevarla a la horca. Miró el fogón, las piedras frías y silenciosas. Tenía una decisión frente a ella. Podía desenterrar el oro, cabalgar hasta el sheriff y contarlo todo. Podía arrojarse a su misericordia
esperando que creyera su versión. O podía mantener el temple, guardar el secreto y rezar para que la búsqueda de Thorn Blackridge lo llevara a otro sitio. Pero mientras veía la nube de polvo del sheriff alejarse, supo que no había salida sencilla. El oro del forajido le había comprado un boleto para un juego que no sabía jugar, y ya iba perdiendo. La noche después de la visita del sheriff fue la peor. Rhea estaba atormentada. Cada crujido de la cabaña, cada roce del viento en los matorrales, era el sonido de su destino acercándose. Dormir era un país lejano al que no podía llegar. Se quedó con la Winchester en las manos, mirando la luna proyectar sombras huesudas sobre el patio. Era una prisionera, y su carcelero era una fortuna enterrada bajo sus propias tablas. Cerca de la medianoche, cuando el mundo estaba inmóvil, lo oyó. Un sonido leve, raspante, desde la dirección del gallinero. Su sangre se volvió hielo. No era un coyote, era más pesado, más deliberado. Era humano. Thorn Blackridge. El pensamiento la golpeó como un puñetazo. Habían llegado. Habían venido en la noche, sigilosos y mortales. Se pegó contra la pared junto a la ventana, su corazón retumbando tan fuerte que pensó que podrían oírlo. Alzó el rifle, el metal frío sin ofrecer consuelo en sus manos sudorosas. Espió por una grieta en la celosía. Una figura estaba encorvada contra la pared del gallinero, medio envuelta en sombra. No se movía con la gracia depredadora que había visto en los hombres de Thorn Blackridge. Estaba débil, tambaleante. La figura resbaló por la pared, quedando en un montón en el suelo. Un gemido bajo de dolor llegó hasta ella. Era un sonido que reconocía. Su mente se negó a aceptarlo. No podía ser. Estaba muerto. Debió haber muerto allá en el desierto. Pero aquel sonido era el mismo que había escuchado del hombre caído junto a su cerca. Corbin Slate. Lentamente, con cautela, Rhea Morland descorrió la tranca y salió a la noche bañada por la luna, el rifle firme en sus manos. Rodeó la casa, manteniendo el pozo entre ella y el gallinero, usando las sombras como amparo. Al acercarse, pudo verlo con claridad. Era él. Más delgado. Su rostro parecía una calavera bajo la luz pálida. Llevaba la misma ropa hecha jirones. Su camisa estaba rígida por sangre vieja, pero una mancha nueva y oscura se extendía sobre su muslo, con un vendaje improvisado y mal ajustado. Le habían disparado otra vez. Su cabeza estaba inclinada, pero al sentir su presencia levantó la vista. Sus ojos claros la encontraron en la oscuridad. Ya no estaban nublados por la fiebre, pero cargaban un cansancio profundo, sin fondo. «Señora», susurró, la voz áspera como grava seca. Supongo que le debía una disculpa. Rhea quedó inmóvil. El rifle seguía apuntando. Un torbellino la atravesó. Rabia, miedo y una punzada inesperada de compasión. «¡Tú!», escupió ella, la voz temblorosa tras una semana de terror contenido. «¿Qué me has hecho? ¿Sabes quién está en el pueblo? Thorn Blackridge. Te está buscando y quiere su oro». Corbin Slate logró una sonrisa amarga y cansada. «Me lo imaginé. Thorn no es de los que dejan cuentas abiertas». Intentó cambiar de posición y soltó un gemido, el aire atrapado en su garganta. Él y sus hombres me alcanzaron cerca del Paso Dragún. Me escapé. «¡De milagro!». «Así que volviste aquí», lo acusó ella, con la voz subiendo como una cuerda tensa. «Trajiste a esos demonios hasta mi puerta». Él negó con la cabeza, débil. «Di vueltas 100 veces. Monté mi caballo hasta que cayó. Caminé las últimas 20 millas entre rocas y cañones. No me siguieron. Todavía. Pero darán con este lugar. Thorn Blackridge es como perro rastreador». Tosió un sonido seco y desgarrador que estremeció su cuerpo entero. «Nunca debí dejar ese saco. Fue un acto estúpido. Ardía en fiebre. No pensaba bien. Creí que me moría. Quise, no sé, hacer una cosa correcta», lo dijo mirándola con una sinceridad extraña en la mirada. «Lo siento, señora».
Le traje una guerra a su puerta, y lo siento. Rhea lo observó. El forajido que había destrozado su paz no era un monstruo. Era solo un hombre roto, perseguido, desangrándose en su patio. Toda su rabia, todo su miedo no podían cambiar esa verdad. Podía dejarlo morir ahí. Sería lo sensato. Si Thorn Blackridge lo encontraba muerto, tal vez creería que Corbin Slade perdió el oro en el desierto y seguiría su camino. O quizá destrozaría su casa igual, solo para asegurarse. ¿Puedes caminar?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma. Él la miró, incrédulo. «Señora». «Te pregunté si puedes caminar», repitió la voz cortante. «No te dejaré aquí para los coyotes ni para que Thorn Blackridge te encuentre. Ahora eres mi problema, por lo visto. Así que levántate». Con su ayuda, usando su hombro como apoyo, Corbin Slade se puso de pie tambaleante. Era más ligero de lo que aparentaba, solo hueso y piel. Cada paso era un tormento. Ella casi lo arrastró hasta dentro y lo dejó en el suelo, sin querer su sangre en la cama. Atrancó la puerta y encendió una lámpara. En la luz temblorosa vio el alcance de sus heridas. La vieja herida del abdomen supuraba con rabia. La nueva en el muslo era un agujero limpio, pero había perdido mucha sangre. Estaba exhausto, al borde del desvanecimiento. «El oro», murmuró él, mirando hacia el fogón. «Todavía lo tienes». «¿Dónde más estaría?», resopló ella, rompiendo una sábana para hacer un vendaje nuevo. «Tienes que sacarlo de aquí», insistió él, la voz urgente. «Tómalo y vete. Cabalga hacia el oeste. Llega a California. Allí puedes desaparecer. Si te encuentra con él, te matará. Te matará igual, solo por gusto». «¿Y tú?», preguntó ella. Él mostró esa sonrisa triste una vez más. «Se acabó la huida para mí. Solo busco un lugar tranquilo para descansar mis fichas». Rhea lo ignoró, concentrándose en limpiar la herida del muslo lo mejor que podía. Había cuidado a Orrin Morland durante su fiebre. Sabía lo básico para sostener un cuerpo que se apaga. Mientras trabajaba, una calma extraña cayó sobre ella. La espera había terminado. La amenaza abstracta tenía ahora forma humana y sangraba en su suelo. El miedo seguía presente, pero ahora tenía un rostro. Ya no era solo una mujer atrapada por el destino. Al meterlo en su casa, al elegir ayudarlo por segunda vez, Rhea Morland se convirtió en parte del conflicto. Había escogido un bando. «Tú trajiste esta guerra hasta mí, Corbin Slade», murmuró con voz firme mientras ajustaba el vendaje. «Pero esta tierra es mía. Mi hogar, y que me lleve el diablo antes de permitir que un hombre como Thorn Blackridge me lo arrebate». Corbin la miró. Esta viuda trabajadora, manos endurecidas, ojos cansados. Por primera vez vio más allá de la mujer que le dio agua. Vio la columna de acero que el territorio templaba en quienes lograban sobrevivirlo. «Él viene», advirtió Corbin Slade con un hilo de voz. «Lo sé», respondió Rhea, levantándose para tomar la Winchester. «Que venga». El fantasma había vuelto, no como amenaza, sino como aliado herido, inesperado. Las líneas estaban trazadas. La batalla por la finca Morland y por el oro del forajido estaba a punto de comenzar. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo anunciara sangre. No había tiempo de planear ni de huir. Rhea sintió en los huesos que Thorn Blackridge estaba cerca. El rastro de Corbin, por débil que fuera, lo guiaría hasta allí. Su hogar ya no era refugio. Era una fortaleza, y mal defendida. Corbin Slade, débil, oscilaba entre la fiebre y la lucidez, pero su pensamiento seguía agudo. Yacía sobre una manta junto al fogón, justo donde estaba enterrada la fortuna robada. «Las ventanas», jadeó. «Vendrá del este, con el sol detrás. Tápalas, deja solo rendijas para disparar». Rhea trabajó con una prisa feroz que no sabía que tenía. Arrancó tablas del gallinero y de un tramo roto de la cerca, clavándolas sobre las dos ventanas, dejando aberturas estrechas. La cabaña quedó en penumbra,
polvo flotando entre haces delgados de luz. El barril de agua, indicó Corbin, ojos cerrados mientras imaginaba el terreno. Mételo dentro. Es lo único seguro. El pozo está demasiado expuesto. Ella empujó y rodó el barril, jadeando por el esfuerzo. Cada acción era la confirmación de lo inevitable. Se estaba atrincherando, preparándose para matar o morir. ¿Cuántos?, preguntó, comprobando la carga de su Winchester y el viejo revólver de Orrin Morland. 4 con Thorn, respondió Corbin Slate. Él es frío y calculador. Los otros 3, Brannock Bex es cruel pero torpe. Los hermanos Kate Rook y Josh Rook, jóvenes y bravucones. Ellos se lanzarán de cabeza. Thorn Blackridge esperará. Te estudiará. Era una lección táctica, el testimonio final de un forajido. Ella escuchó, absorbiendo cada palabra. Era viuda, acostumbrada a pelear contra sequía, enfermedad y soledad. Ahora tenía que aprender a luchar contra hombres. Llenó todos los cubos y ollas con agua. Colocó la munición sobre la mesa pequeña. Miró a Corbin, pálido, empapado en sudor, un hombre que arrastró el desastre hasta su puerta. Y no sintió rabia, solo una resignación compartida. La espera fue lo peor. El silencio pesado dentro de la cabaña oscurecida era insoportable, roto solo por la respiración áspera de Corbin y el golpeteo frenético del corazón de Rhea. 1 hora pasó. Luego otra. El sol subió y el interior se volvió un horno. Entonces llegaron. Ella los vio primero a través de la rendija. 4 jinetes, puntos oscuros en el horizonte, creciendo sin pausa. No avanzaron directo. Se abrieron, rodeando, moviéndose como depredadores entrenados. Se detuvieron a unos cientos de metros, fuera del alcance seguro. Uno se adelantó al trote, el hombre con gabardina negra, Thorn Blackridge. Detuvo su caballo a 50 pasos del porche, observando la cabaña. Su rostro era impasible. Corbin Slate, la voz de Thorn cortó el aire, fría como metal. Sé que estás ahí, víbora cobarde. Te huelo desde aquí. Y sé que estás con la mujer. Arroja el oro y la dejaré vivir. Mejor trato del que le diste a Henderson. Corbin intentó levantarse, el odio deformando su expresión. Mentiroso, siseó. Rhea apoyó el cañón del rifle en la rendija, apuntando con calma. Era un disparo largo, pero posible. No, susurró Corbin, percibiendo su intención. Sería malgastar una bala. No volverá a acercarse, solo prueba tus nervios. Rhea contuvo el disparo. El silencio se tensó. Thorn Blackridge soltó una risa seca, desagradable. ¿Como quieras? Se dio media vuelta con su caballo y regresó junto a los suyos. Un instante después, 2 de ellos, los que Corbin Slate llamaba los hermanos Rook, bajaron de las monturas y comenzaron a avanzar a pie, con los rifles listos, aprovechando los matorrales y las piedras dispersas como cobertura. Los jóvenes, murmuró Corbin. Vendrán desde distintos puntos. Querrán que dispares primero. Y así empezó todo. Un disparo resonó y una bala se incrustó en la pared de la cabaña, lanzando astillas por el aire. Rhea Morland se estremeció, pero mantuvo su postura. Esperó con la respiración tensa. Vio un movimiento rápido a su derecha, uno de los hermanos corriendo entre 2 rocas grandes. Apuntó, adelantó un poco el tiro y presionó el gatillo. La Winchester retrocedió contra su hombro. El estampido retumbó en el espacio reducido. Un grito se escapó del muchacho, que cayó agarrándose el brazo antes de esconderse de nuevo. «¡Buen tiro!», jadeó Corbin, con un destello de admiración. «Lo rozaste». El segundo hermano respondió con una ráfaga rápida que golpeó el frente de la cabaña. Era fuego de distracción. Rhea se agachó mientras la madera estallaba a su alrededor. Esa era su táctica. Uno atraía el disparo, el otro avanzaba. Simple, pero eficaz. El día avanzó en un ritmo aterrador de espera, disparos y ahorro de munición.
El calor dentro de la cabaña era insoportable. Tenía la garganta áspera de sed, pero bebía solo un sorbo del barril. Corbin deliraba, murmurando nombres y lugares desconocidos. Ya no podía ayudarla. Estaba verdaderamente sola. Al caer la tarde, intentaron otra maniobra. Una flecha encendida se clavó en el techo reseco. El humo empezó a trepar por las tejas. El pánico le oprimió el pecho. Podía enfrentar hombres, pero no podía enfrentar fuego. Entonces recordó a Orrin Morland. Él insistió en cubrir la parte interior del techo con césped apisonado, truco viejo de colono. Servía para el frío, había dicho, pero también hacía que el techo ardiera lento. El fuego prendió, pero no avanzó. Solo humeó, llenando el interior con un olor acre, hasta que se apagó. Los forajidos, al ver fracasar el intento, guardaron silencio mientras el atardecer caía. No arriesgarían un ataque en la oscuridad, pero estarían afuera, esperando. Rhea tosió, con los pulmones ardiendo por el humo, el cuerpo temblando de cansancio. Miró la cabaña. Estaba marcada, llena de agujeros de bala. El suelo cubierto de astillas, pero aún en pie. Ella también seguía viva. Bebió del barril, el agua fresca calmándole la boca reseca. Recargó la Winchester y el viejo revólver de Orrin, con movimientos lentos mientras la oscuridad crecía. El primer día del cerco había terminado. No sabía si podría soportar otro. Se arrastró hasta Corbin y le dio agua. Sus ojos se abrieron. La fiebre había cedido, pero estaba más pálido que nunca. Al amanecer cambiarán de estrategia, susurró. Thorn Blackridge se cansará de esperar. ¿Qué hará?, preguntó ella. Los ojos de Corbin se encontraron con los suyos, y en ellos vio una certeza terrible. Vendrá él mismo. La noche no ofreció descanso, solo un silencio tenso. Rhea permaneció en la oscuridad, cada sentido alerta, escuchando el desierto y la respiración frágil del hombre moribundo. El asedio le había arrancado todo excepto el instinto de sobrevivir. Ya no era solo Rhea Morland, la viuda. Era una loba acorralada, herida, pero peligrosa. Cuando el primer gris del amanecer tocó el cielo, supo que el momento llegaba. La advertencia de Corbin resonaba. Vendrá él mismo. Ella no podía ganarle en un duelo directo a Thorn Blackridge. Era un asesino entrenado. Tenía que usar la única ventaja que poseía. Esa era su tierra. Conocía cada rincón. Una idea desesperada empezó a tomar forma en su mente. Un plan arriesgado. Corbin, susurró, agitándolo con cuidado. Necesito que hagas algo por mí. Él se movió, nublado pero consciente. Lo que sea. Necesito que dispares, no para acertar, solo para hacer ruido, desde la ventana del frente cuando yo te diga. Asintió, comprendiendo. Le puso en la mano el pesado revólver de Orrin Morland y lo ayudó a recargarse contra la pared, su brazo temblando al sostener el arma. Luego se dirigió a la parte trasera de la cabaña. No había ventana, solo madera firme. Pero ella sabía dónde estaba la tabla suelta, aquella que Orrin usaba en invierno para pasar la leña. Trabajó con la punta del cuchillo, los dedos inquietos. La madera cedió con un quejido. El hueco era estrecho, pero lo suficiente para que Rhea Morland pudiera deslizarse. Salió al aire frío del amanecer con la Winchester bien sujeta entre los dedos. Estaba afuera, vulnerable, pero ya no atrapada por las paredes de la cabaña. Avanzó pegada al muro, sus mocasines sin hacer ruido sobre la tierra dura, y rodeó hacia el viejo pozo seco que quedaba a unos 10 metros del costado de la casa. Había sido el primer intento de Orrin Morland de encontrar agua, cavado profundo antes de quedarse sin manantial 2 veranos atrás. Él lo había cubierto con una tapa improvisada, hecha con tablones viejos, pesada a la vista, pero podrida en el centro. Nunca habían tenido tiempo de rellenarlo. Ahora era su única escapatoria. Se colocó detrás de unas rocas cerca del pozo, con la cabaña a la vista. Desde allí alcanzó a ver el campamento enemigo, el resplandor tenue de un fuego que moría. Distinguió 2 figuras moviéndose,
Kate Rook y Josh Rook, y otra más, alta y separándose del grupo, acercándose hacia la casa, Thorn Blackridge. Brannock Vex, el tercer hombre, parecía vigilar los caballos. Thorn se desplazaba con una soltura peligrosa, utilizando la penumbra como manta. No iba hacia la entrada principal. Rodeaba hacia el costado, justo donde estaba el pozo donde ella acababa de salir. Él creía que ella seguía dentro, concentrada en el frente. «Ahora, Corbin», gritó, su voz rasgando el silencio del alba. Al instante, el estruendo del Colt retumbó desde la ventana frontal. Una vez, 2 veces. Corbin Slate cumplía su parte. Los disparos lograron lo previsto. Confundieron a los hombres sobre dónde se iniciaba el ataque. En ese mismo momento, los hermanos Rook irrumpieron desde su escondite y corrieron hacia la entrada, gritando, convencidos de que su jefe les daba cobertura. Aquello abrió la brecha que ella necesitaba. Mientras Thorn volteaba sorprendido ante el estruendo, Rhea salió de detrás de las rocas, corriendo no hacia él, sino hacia el pozo seco. «¡Blackridge!», gritó. Él la oyó, su rostro girando, los ojos muy abiertos al verla afuera. No lo esperaba. La vio avanzar con el rifle y el instinto del cazador tomó control. Levantó su pistola, avanzando un paso para tener tiro limpio. Un paso, solo uno. Su bota cayó justo sobre la parte podrida de la tapa. Se oyó un crujido, un quiebre seco, y luego Thorn Blackridge desapareció. Un grito ahogado se cortó de golpe mientras caía al vacío del pozo de 6 metros, su arma disparando contra la tierra al desplomarse. Un golpe sordo y brutal resonó desde el fondo. Al frente de la cabaña, los hermanos Rook, desconcertados, vacilaron. Ese instante fue el último para ellos. Rhea no dudó. Se arrodilló, alzó la Winchester y disparó. El primero cayó girando. El segundo trató de huir, y ella volvió a apretar el gatillo. Se desplomó sin terminar el giro. Silencio. Un silencio profundo cubrió la granja. El sol trepaba sobre las montañas, llenando todo de luz dorada. Había terminado. Rhea permaneció quieta, temblando, con el humo del rifle ascendiendo lento. Se acercó al borde del pozo y miró hacia abajo. Thorn Blackridge yacía retorcido, con el cuello torcido de forma antinatural. Sus ojos helados miraban al cielo. Regresó adentro. Corbin Slate estaba desplomado contra la pared, el pesado Colt resbalado de su mano. Sus ojos estaban abiertos, pero su pecho inmóvil. Un hilo de sangre marcaba la comisura de su boca. El esfuerzo, aquel último acto de lealtad tardía, lo había consumido. El fantasma que inició todo, por fin se extinguía. Horas después, Sheriff Barrow Hughes llegó acompañado de 2 hombres. Al fin había decidido que sus sospechas merecían una visita directa. Encontró un paisaje de muerte. Vio los cuerpos de los hermanos Rook y a Rhea Morland sentada en su porche, cubierta de polvo y hollín, con la Winchester aún en las rodillas. Ella le relató todo, la historia increíble de principio a fin. No ocultó nada, desde aquel vaso de agua hasta el último movimiento en el pozo. Al terminar, lo condujo al hogar, y juntos levantaron las piedras del fogón. Allí estaba. El oro del forajido brillando bajo la luz tenue, junto con el pequeño pájaro tallado. Emberwing. El sheriff observó el tesoro y luego el rostro agotado pero firme de Rhea. Miró los muros agujereados, el cuerpo sin vida de Corbin Slate. Era hombre de leyes, pero también hijo del oeste. Conocía sus reglas duras, su justicia cruda. Tomó una moneda de oro, una doble águila, y la hizo girar entre los dedos. «Tal como yo lo veo, Rhea», dijo con voz pesada. Thorn Blackridge y su banda, incluido Corbin Slate, se mataron entre ellos por una caja perdida. Se borraron del mapa. Una tragedia, dijo mirando sus ojos. El oro nunca apareció. Se lo tragó el desierto seguramente. Soltó la moneda sobre el montón. «Esto de aquí», comentó.
no es más que unos ahorros que Orrin Morland debió guardar en secreto. Lo encontraste mientras limpiabas el fogón, una bendición pequeña para una viuda que ha pasado por un infierno. Se incorporó y se sacudió el polvo de las manos. Voy a mandar a mis hombres a encargarse del desastre afuera. Ya ha soportado demasiado. Rhea Morland solo pudo asentir, con las lágrimas empañándole por fin la vista. La ley había decidido su versión, y así la historia de la mujer y el oro del forajido comenzó a perderse como leyenda entre el polvo del territorio. No se marchó a California, se quedó. Usó el oro poco a poco, no para levantar una mansión, sino para recomponer su existencia. Compró el terreno vecino, cavó un pozo nuevo y más profundo que jamás se secó, y levantó un rancho verdadero. Nunca volvió a casarse, pero jamás estuvo del todo sola otra vez, contratando manos leales y creando un rincón de prosperidad en aquel paisaje áspero. Los Hollow Bend Folk murmuraban que había encontrado la mina secreta de Orrin, una historia más amable que la verdad manchada de violencia que guardaba bajo las piedras de su hogar. A veces, ya entrada la noche, sacaba el pequeño pájaro tallado, Emberwing, y recordaba al hombre moribundo que, de un modo extraño y ensangrentado, le devolvió la vida. El oeste siempre planteaba preguntas imposibles. La supervivencia era, muchas veces, la única respuesta que existía.